This meeting is being recorded. Buenos días, profesor. El día de hoy vamos a hablar con respecto al tema de Perno Splitset. Los integrantes que trabajaron estas diapositivas serían Cruz Segarra, Víctor Manuel, Guerra Negrón, Cristian Daniel, Juan Quequilla, Roberto Elías y Puga Tacora, Ángel Jesús. Ya. Eh, Buenas noches, profesor. Buenos días, compañeros. A mí me toca exponer lo que es el perno split set, que para empezar es un tipo de soporte de metal que se usa de manera temporal para sostener el techo o las paredes en túneles en minas. Y este funciona por fricción, es decir, que se agarra bien del agujero gracias a la presión que hace contra sus paredes. Y está hecho de un tubo metálico en el que tiene una ranura, una abertura a lo largo de toda su longitud, lo que le permite comprimirse un poco al colocarlo. Uno de los extremos del tubo es más delgado y puntiagudo para que sea más fácil de introducirlo en el agujero, y en el otro extremo tiene un anillo soldado que ayuda a sujetar una plancha metálica, bueno, en este caso viene a ser la platina, que apoya contra la roca ayudando a mantener todo en su lugar, ¿no? Como se puede ver en la imagen. Siguiente diapositiva, compañero. Ahora vamos a explicar lo que es el funcionamiento. ¿En qué consiste? Bueno, cuando el perno split set se coloca a presión dentro de un agujero que es un poco más pequeño que el perno, el tubo se comprime y empuja con fuerza hacia afuera contra las paredes del agujero. Esto hace que la ranura del tubo se cierre un poco más mientras entra. Este empuje hacia afuera genera fricción entre el tubo y la pared del agujero. Y esta fricción es lo que mantiene firme al perno, evitando que se mueva o se salga. Así que, aunque no jala directamente la roca, ayuda a sostenerla al evitar que se desplace, generando así una especie de fuerza de succión indirecta. A continuación, voy a mostrar un video en el que se podría apreciar con mejor detalle cómo se hace este procedimiento, ¿no? Adelante, compañero. Aquí podemos ver cómo hace la respectiva rotación para poder la instalación de los cementeros. Estas vienen a ser las cápsulas de cemento que se colocan dentro de este tubo y se agarran en su adhesivo. Y una vez que estén adentro se van a reventar y van a pegarse a estar. This meeting is being recorded. Ya, como podemos observar, le está metiendo los tubos de cementado para que una vez colocado dentro de la perforación, estos empiecen a incrementarse, ¿no? Como en la imagen, como en el video. Acá muestra cómo con la ayuda de una máquina, en este caso puede ser de un yugo hidráulico o de un stopper, empieza de la perforación, ¿no? Como se puede observar en la imagen, digo en el video, y actúan las capas de cemento, adhiriéndose de una mejor manera a los muros, ¿no? En este caso. Y acá se muestra una comparación entre el split set y una perforación regular, ¿no? Como podemos observar, este obtiene una mejor resistencia y lo que soluciona a este tipo de problemas, ¿no? Es explicando con la siguiente explicación lo que viene a ser los tipos de perno split set. A ver, siguiente diapositiva, compañero, por favor. En este caso, vamos a presentar que en este caso de nuestra investigación hemos descubierto dos, que es el perno split set estándar y el cementado. Vamos a explicar lo que es el perno split del el estándar, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor, compañero. Ya, el perno split estándar está hecho de un tubo con una ranura a lo largo del todo de su cuerpo, que en un extremo del tubo es puntiagudo o estrechado para facilitar la entrada en el agujero, y el otro tiene un anillo soldado que sirve para sostener una platina metálica que se apoya sobre la superficie de la roca. Existen diferentes tipos de pernos según el material del que están hechos, como acero normal o acero galvanizado, que resiste mejor a la corrosión.
Aparte, la resistencia de estos pernos puede cambiar dependiendo a varios factores. Entre ellas podemos mencionar lo que es el diámetro del agujero, que si el agujero es más grande, el perno agarra menos y resiste menos. La presencia de agua, que si hay agua en el agujero, la fricción disminuye y el perno se sujeta menos. Fallas o fracturas en la roca. Esto, curiosamente, si hay más fracturas, el perno se puede generar más fricción y puede resistir mejor, ¿no? El óxido del tubo, que si está oxidado, a veces se agarra mejor por la rugosidad y eso puede aumentar la resistencia. Y como último, podemos mencionar el tipo y la dureza de la roca. En rocas más duras, el perno tiene menos contacto efectivo y puede ofrecer menor resistencia. Ahora, siguiente diapositiva, por favor, compañero. Vamos a presentar lo que son los pernos split set del tipo cementado. Este funciona siguiendo el mismo principio de los pernos mecánicos, los cuales trabajan principalmente en el extremo donde se fija en el anclaje. En algunos casos se colocan en ese extremo en un cartucho de cemento especial al insertar el perno, ¿no? Este refuerza de inmediato la roca a lo largo de su longitud, dándole soporte rápido. Luego, cuando el cemento se endurece, mejora aún más la resistencia del perno, pudiendo llegar a ser hasta 5 veces más fuerte que el split set común, gracias a esta combinación de fricción y fijación por el cemento, ¿no? Como se ha observado anteriormente en ese video, ¿no? Que usaban estas cápsulas de cemento que una vez llegado a ese agujero empezaban a incrementarse, algo así, formando estas, estas presiones que se puede observar en la imagen, ¿no? Continuando con la explicación, vamos a mencionar las ventajas y las desventajas que tiene este tipo de perno split set. Siguiente diapositiva, compañero. Entre ellas podemos mencionar de que sus ventajas vienen a ser la instalación rápida y simple, ya que el soporte es inmediato después de su instalación, ¿no? Después puede ser usado en una variedad de condiciones del terreno y permite una transferencia de carga en toda su longitud, ¿no? Lo que facilita el drenaje de agua desde paredes y techos, ¿no? Y es compatible con la instalación de mallas, ya que en algunos casos se emplea este tipo de mallas para un mejor sostenimiento, ¿no? Pero, ¿cuáles son las desventajas? Las desventajas es que relativamente, para empezar, es muy caro en comparación con otros sistemas de soporte. Este requiere de una protección a la corrosión si usa una instalación permanente. Y el uso del modelo SS49 implica un mayor riesgo durante la instalación. Y llegando a la conclusión de que presenta muchas ventajas, pero eso no significa que sea la mejor opción, sino que también hay que considerar algunas ventajas que esta presenta. Bien, terminando con mi parte, voy a darle paso a mi compañero, a ver si lo puede pasar, por favor, quien va a dar la explicación de los siguientes puntos. Ah, no, disculpe. Ya. Empezando con la instalación del perno split set, primero tenemos que definir los puntos o en el patrón de los pernos. Para esto mejor distribuir de una mejor manera lo que es la instalación de estos pernos. Y una vez realizado dicho paso, se perforan verificando que sea un poco más largo que los pernos. Luego se hace pasar por una placa a través de un tubo ranurado y se coloca en el extremo del tubo en la entrada del taladro. Y una vez realizados estos pasos, se acciona la perforación, la cual empuja el tubo hasta pegar la platina contra la roca. Ahora, este procedimiento de instalación necesita la ayuda de algunos equipos. En este caso puede ser el stopper, el jacker o los jumbos hidráulicos. En este caso vamos a mostrar un ejemplo de un video en el que se usa la máquina de jumbos hidráulicos para la instalación del perno split set. En este video se muestra cómo la máquina de los jumbos hidráulicos empieza a iniciar como una perforación e instala el split set, ¿no? Como se puede apreciar en la imagen. Con todos los pasos que se ha seguido, se sigue una serie de pasos que permite, ¿no? Mantener un buen sostenimiento, como se puede observar en el video, ¿no? Teniendo esto en claro, paso a la siguiente diapositiva con mi compañero que va a dar la siguiente explicación de los siguientes puntos, ¿no?
Al siguiente diapositiva, compañero. Ya estos son algunos ejemplos que se pueden observar. Y ya, empezamos con las especificaciones técnicas, ¿no? Sí, estos son algunos ejemplos que se pueden observar. Le doy a mi palabra al siguiente compañero. Buenas tardes, bueno, buenas noches. Ahorita, bueno, hablaríamos de las especificaciones técnicas de los pernos Spitzer. Para empezar, el nombre técnico que tiene este perno sería el perno de fricción Spitzer. Ahora, tiene un material que consiste de acero de alta resistencia, típicamente galvanizado o negro. Tiene una forma de tubo ranurado en forma de C y longitud. Ahora, ¿para qué sirve en forma de C? Cuando en el momento de que se expande, la forma de C se acopla o se amolda a lo que sería el hueco en donde se va a poner. Y por eso se dice que es de fricción, porque como se acopla, se mantiene fijo por la resistencia de fricción que este mismo ofrece. Ahora, el diámetro nominal. El diámetro nominal que normalmente tiene sería de 33 milímetros, o sea, de 1.3, 39 milímetros, o sea, de 1.5, y 47 milímetros, que sería de 1.9. Ahora, las longitudes típicas que tienen, bueno, los pernos sería de 0.9 metros, 1.2 metros, 1.5 metros, 1.8 metros, 2.4 metros y 3 metros. Ahora, cada una de estas distancias de los metros, la distancia de los pernos sería de acuerdo a, se podría decir, del tipo de mina o el tipo de sostenimiento que quieres utilizar. También depende mucho del tipo de roca, porque de acuerdo a la distancia que tiene el perno, significa que la roca tiene una menor resistencia, entonces necesita un mayor soporte para que para que el sostenimiento de la mina sea adecuado. Ahora, el espesor del acero. El espesor de acero típico sería de entre 2.5 a 3.2 milímetros. Eh, Luego la carga de fricción. La carga de fricción sería de 10 hasta 20 toneladas, dependiendo del diámetro y la calidad de la inserción. Justamente lo que se había mencionado anteriormente, que dependiendo al tipo de roca se busca la distancia y el diámetro del perno. Y las placas de soporte, que estas serían de acero con cerro abombado o plano, típicamente de 150 por 150 milímetros. Ahora pasaría la exposición a mi siguiente compañero, que sería Víctor Cruz. Ok, primeramente, profesor, para explicarle las condiciones de uso del perno split set, primeramente es un sistema que es un soporte temporal utilizado generalmente en todos los casos de minería subterránea, con una construcción ya sea de túneles o obras geotécnicas. Se encarga generalmente de estabilizar los macizos rocosos aplicando tanto precisión y que no requiere una energía externa, como en este caso podría ser el bombeo de resinas. El perno split set destaca que es un dispositivo de anclaje pasivo y también podemos mencionar que es utilizado en minería subterránea con túneles, proporcionando un soporte temporal al estabilizar diferentes tipos de rocas. Esto cumple una función que vendría a ser a través de los impactos que fijan las rocas mediante la fricción. Y esto explica cómo el proceso de expansión del perno, al insertarse dentro de la roca, crea una fricción constante que asegura su fijación para que no ocurra ningún derrumbe. En la imagen que podemos ver, por ejemplo, en este caso está ya oxidada el perno. Es una instalación que hicieron seguramente hace tiempo, pero el perno no puede cumplir la función que en este caso vendría a ser la estabilización. Y esto podría poner en peligro la seguridad de las excavaciones, tanto de los trabajadores como del trabajo mismo. Siguiente diapositiva. Ok, en este caso tenemos la instalación del perno split set, que se empezaría colocando dentro de un agujero ya perforado y se hace girar para que pudiera expandir, ajustándose fijamente a la pared de la excavación. Principalmente el perno split set es ya un agujero donde ya está perforado previamente a la roca.
donde se detalla una vez insertado el perno gira y se expande a una fricción con la roca para asegurar un ajuste y estabilidad. Esto permite un soporte inmediato a la roca y previene el movimiento de la separación de diferentes bloques. También podemos destacar que se utiliza en rocas muy agrietadas o fracturadas, ya que son más propensas a un derrumbe o a colapsar, ¿no? Siguiente diapositiva. Ok, condiciones de operación y de uso. Eh, Acá tendríamos mucho en cuenta que ver la condición de la roca en la que se encuentra antes de utilizar el perno split set para que funcione de una manera más efectiva. Porque al momento de aplicar la operación de split set, tendríamos que ver diferentes factores, como en este caso podría ser la temperatura o el desgaste por corrosión. La calidad de la roca es crucial, ya depende si es blanda o inestable, ya que el perno puede no ser tan efectivo sin el uso de los sistemas de refuerzos adicionales, ¿no? También tendríamos en cuenta la temperatura, que viene a ser muy adecuado para típicos ambientes subterráneos, que en este caso algunos pueden ser húmedos, otros pueden ser más secos, y depende del extremo de temperatura que puede afectar su rendimiento. También tenemos que tener en cuenta el tema del monitoreo y mantenimiento, ya que esto es muy importante para que cada perno debe hacerse una inspección periódica durante cierto tiempo para asegurar que el perno sigue en su lugar y sigue funcionando correctamente con la misma estabilidad. También podemos advertir que la corrosión puede afectar el rendimiento del perno con el tiempo, como en la anterior imagen que vimos que ya se estaba oxidando. Por esto se debe tomar medidas siempre preventivas para los ambientes húmedos en todo caso. Y a continuación, mi siguiente compañero. Ya. Para comenzar con los costos de instalación de los pernos split set, vamos a especificar los costos de instalación del perno split set de 5 pies de longitud, por así decirlo. Estos costos de instalación dependen sumamente de la calidad del perno, la longitud de este, si es acero negro o acero galvanizado, y sus aditamentos y también considerando el pago a lo que es el maestro, ayudante, el peón, el bodeguero y todo el personal adecuado por acá. El uso por la maquinaria, en este caso un jack leg stropper, un jack leg o un stropper que, como podemos ver acá en la gráfica, o bueno, en el pequeño resumen que tenemos acá a la izquierda, que solo por el uso ya gastamos unos 40.30 dólares. Y en la mano de obra se gasta bastante el presupuesto solo para un perno y los costos de los pernos no son nada baratos, son muy elevados. Y estos costos dependen también si es acero negro o acero galvanizado, como anteriormente mencioné. Y acá podemos deducir y ver que el costo por perno total es de 437 dólares. Y solo se avanza Para un túnel se necesita más o menos unas 31 unidades, dependiendo de la longitud de este y de las medidas. Y teniendo en cuenta que solo un perno cuesta su instalación 437 dólares, y en una operación minera por lo general se usan a 100 pernos a 150 por operación minera, o mejor dicho, por cámara. Esto saldría una gran cantidad de dinero, como anteriormente mis compañeros mencionaron, que este método de sostenimiento no es nada barato. Siguiente diapositiva, por favor. Y si acá tenemos un ejemplo con los pernos split de 7 pies, que este es todavía más caro, pero necesario porque, como anteriormente mi compañero Víctor mencionó, mientras, bueno, mi compañero Roberto y Guerra también mencionaron que mientras más largo, más capacidad de sostenimiento este tiene, más toneladas aguanta. Sin embargo, sus precios se disparan bastante, porque en la mano de obra no sube casi nada, más bien en los materiales. Este sube a 422, dándonos un total de 421 dólares solo por disparo de pernos de 7 pies, por así decirlo, sin considerar que sea acero galvanizado o acero negro. También sin tomar en consideración si este tiene aditamentos contra la protección de corrosión, sin considerar si es acero galvanizado, o un aditamento adicional si es acero negro. Siguiente diapositiva.
Acá tenemos unas imágenes de la perforadora del Stropper para uso más o menos manual, aunque este debería tener sostenimiento en tierra, que el disparo por Stropper es un general de $41 en promedio. Los CPPs que también son gastos extra. Y acá los pernos de split set que prácticamente son todos. Igual eso lo único que difiere es su longitud y el material de que están hechos. Siguiente diapositiva. Bueno, para concluir la exposición, nos gustaría decir muchas gracias por la atención que nos ha tenido el profesor. Y bueno, hasta la próxima oportunidad, hasta la siguiente exposición. Muchas gracias.